¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Buenas tardes en mi caso, soy Fredo y vamos a ir con un nuevo vídeo. En este caso es un vídeo dedicado a, bueno, pues a las bandas hardcore punk que digamos marcaron mi juventud, que me significaron algo en aquellos años y que bueno, en el caso de la mayoría de estas bandas, aún a día de hoy sigo escuchándolas. Eh, Quiero matizar también que, bueno, eso, vamos a hablar de hardcore punk. El hardcore, como pasa con el metal, bueno, pues tiene muchas diferentes ramificaciones. Eh, ya estamos por aquí con los gatos incordiando. Vamos. Eh, como os digo, tiene muchas y diferentes ramificaciones, como pasa con el metal. Pues hay hardcore puro, hardcore punk, hardcore melódico, hardcore californiano, New York hardcore, hardcore de Washington DC. Hay un montón de estilos, el crust o crust, como lo queráis llamar, es también una ramificación más del hardcore. Yo en este caso he dejado de lado el crust, que es un estilo que me gusta bastante también, y me he centrado un poco en eso, bandas netamente ceñidas al hardcore punk. Voy a hacer una especie de top, que en realidad no lo es. He estado mirando discos y tal, y bueno, al final me salían 25, 26 discos bueno, pues eso, que vengo escuchando desde mi juventud, la mayoría de casos. Y, y bueno, yo creo que aunque no sea un top, están bastante bien para este vídeo. Voy a incluir también 3 CDs. Y luego cuando llegue el primero os explico el motivo de por qué incluyo estos CDs. Y además, antes de empezar, quería dedicar el vídeo a 2 personas. Primero a Alberto Villarejo, que además me lo encontré el otro día en la calle, que sé que ves el canal. Un saludo, Berto, que hacía muchos años que no veía. Y también le quiero dedicar el vídeo a un amigo común de Alberto y mío, que es Jorge Balsera, que esas 2 personas, tanto Alberto Villarejo como Jorge Balsera, fueron los que me introdujeron en este mundo del hardcore a un pobre heavy melenudo que no había escuchado nunca más allá del heavy y el thrash. Y gracias a estas 2 personas empecé a descubrir un nuevo mundo apasionante, lleno de bandas maravillosas e increíbles. Así que voy a empezar ya con los discos. Voy a ponerme gafas, la presbicia y la edad no perdonan, tenéis que ir acostumbrándoos a verme con ellas. Y nada, pues arrancamos. Bueno, arrancamos con Seven Seconds. Seven Seconds era una banda de Nevada. Este en concreto es su 6º trabajo, se llama Ourselves. Y bueno, esta banda dicen que es la primera que se definió a sí misma como hardcore, ¿no? Era una banda ya veterana en la escena. Daros cuenta que este disco, hablamos de que es su 6º trabajo y es del 88, llevaban un montón de años en activo. Bueno, ya veis el precio por ahí en dólares, en una tienda que había hace muchos años aquí en Gijón, que traía música del estilo de importación. Y bueno, es un buen trabajo, ¿eh? Si os gusta este estilo os lo aconsejo. Bueno, otra banda que a mí me gusta mucho, como veis en la camiseta, son los chicos de Bad Brains. Bad Brains, sabéis que era una banda de color, se habían formado en el 76 en Washington. Primero tenían una banda, los mismos miembros tenían una banda que se llamaba Mint Power, que era una banda que hacía una especie de jam sessions donde mezclaban el funk, el jazz. Bueno, el caso es que decidieron acelerar su estilo y radicalizar sus letras un poco más orientadas al punk. El nombre de Bad Brains viene de una canción de Ramones, que era una banda que les influenció mucho, que les marcó mucho. Ya os digo que se formaron en el 76, con lo que son muy veteranos, casi a la par o pocos años después que Ramones. Pero bueno, el caso es que la particularidad de esta gente es que eran una banda íntegramente formada por miembros de color, rastafaris. Podéis encontrar algún tema del estilo Rasta en sus discos. Raro es el disco donde no aparece alguno. Y bueno, este en concreto es el 3er álbum. Podría haber puesto cualquiera de los 4 primeros porque me encantan. El
el Rock the Light, cualquiera, es que es muy buena esta banda, a mí me gusta mucho y siempre me gusta bromear con que esta es la auténtica y genuina banda de black metal, pero bueno, hardcore punk. Bueno, otra banda que es muy importante para mí, es una de mis bandas. Yo no me gusta nunca hablar de bandas favoritas porque entonces tendría que deciros que tengo cientos de bandas favoritas. Pero bueno, esta sí que es una banda que me marcó mucho en mi juventud, me encantó desde la primera escucha y los he idolatrado desde entonces. He ido a un montón de conciertos suyos, tengo todos sus discos y fueron precisamente los dos chicos que os nombré antes, Alberto, sobre todo Jorge en este caso, que me grabó una cinta, una cassette con un par de álbumes de la banda. Y bueno, he elegido este disco, que es el quinto álbum, este es del año 90, el Against the Grain. Tenía que escoger uno y me costaba mucho trabajo escoger. Me he decidido por este porque en el año 90, cuando salió este álbum, Jorge Balsera y yo teníamos un programa de radio aquí en Oviedo, que duraba 2 horas, se llamaba Salto Verbal. Y bueno, la primera hora era íntegramente dedicada a la música hardcore, ahí estaba Jorge a los mandos, y la segunda parte del programa, la segunda hora, que esto se emitía los sábados a la hora de comer, una cosa así, a mediodía, me parece que empezábamos a las 2 o a las 3, no recuerdo muy bien. La segunda parte, que era la que hacía yo, pues está dedicada al death metal y al grindcore y demás. Y la banda sonora del programa, la música de cabecera del programa, era un tema de este disco que se llama Anestesia. Y bueno, por eso he escogido, porque sé oír esa canción y que mi cabeza vuela a ese año 90, ese año 91, 92, cuando estábamos ahí en Radio Cuca, en Oviedo. Bueno, otra banda maravillosa, eran Black Flag, o son Black Flag, bueno. Ya sabéis, esta era la banda de Henry Rollins. No es que fuese su fundador, apareció luego, pero digamos que pasó a ser conocida casi como su banda, ¿no? Ya sabéis que Henry Rollins es un personaje muy reconocido dentro de la música hardcore por todo, por sus letras, ha salido en películas por ahí, como actor, normalmente secundario siempre. Pero bueno, es una banda californiana, también muy veterana, formados en el 76. Este disco es el segundo, es del año 84, se llama My War. Y bueno, ya veis que las contraportadas en estos discos son bastante simplonas, os las enseño como siempre, pero bueno, no son nada otro jueves. Y bueno, ya sabéis la famosa frase que se le atribuye a Henry Rollins, ¿no? En esta vida solo puedes confiar en ti mismo y los 6 primeros discos de Black Sabbath. Todo un personaje. Seguimos con la gente de Circle Jerks. Este era el segundo trabajo que editaba la banda. Es del año 82. Y bueno, una banda también con letras muy reivindicativas. Bueno, el cantante de esta banda, bueno, si antes os enseñé el disco de Black Flag y os hablé de Henry Rollins. Henry Rollins entró, este es el primer disco en el que Henry Rollins cantó. Hay otro anterior. En el disco anterior había un cantante que se llamaba Keith Morris. Cuando abandonó Black Flag, pues formó Circle Jerks, ¿vale? Comparten el cantante del primer álbum de Black Flag con el cantante de esta banda, ¿vale? Como os digo, este es del 82. Bueno, no os enseñé por atrás la clásica figura esta del tipo haciendo el pogo, hardcoreta. Bueno, muy buena banda, Circle Jerks. Otra banda que me encanta, muy melódica, un rollo muy chulo, eran estos chicos de Duck Nasty. Esta banda era de Washington y la banda la formó el bajista de otra banda que aparecerá por aquí que se llama Minor Threat. El bajista era Brian Baker. Bueno, pues cuando Minor Threat se separaron o pararon su actividad, bueno, pues él formó esta banda. Y este es el primer álbum, este es el debut de la banda, es del año 86 y es un gran álbum. Esta banda la verdad que a mí me encanta, ¿eh? Hay bandas que me gustan
un disco muchísimo y el resto no. Bueno, no mucho, o bueno, algún tema suelto, tal. Pero, por ejemplo, Dag Nasty es una banda que todos sus trabajos me gustan mucho. Bueno, seguimos adelante. Seguimos con otra banda mítica dentro del hardcore y dentro del punk. No son otros que los Dead Kennedys. Estos ya sabéis que también es una banda muy veterana, son de San Francisco. Su vocalista es un personaje, bueno, muy conocido y muy controvertido dentro de la escena, Yellow Biafra. Banda también veterana, de los años 70, primer trabajo. Y bueno, pues canciones míticas, ¿qué os puedo decir de temas como California Aver Alice, que han versionado tantas bandas, o Holiday in Camboya? Bueno, pues esos temas están aquí en este disco, Fruits for Rotten Vegetables. Ya sabéis, una banda muy a tener en cuenta. Por cierto, esta banda es probablemente... bueno, Yellow Biafra vivió en Inglaterra unos años antes de formar esta banda y se empapó mucho de la escena local británica, ¿vale? De tal forma que llevó parte de ese estilo punk que se hacía en las islas a Estados Unidos, ¿no? A su San Francisco natal. ¿Qué ocurrió con esto? Bueno, fue probablemente una de las primeras bandas que utilizó las letras políticas como contenido principal, y es una de las pocas bandas que grupos punk británicos reconocen como influencia. O sea, normalmente los grupos punks británicos son muy de las islas, ¿no? Todas sus influencias provienen de las islas. Pero la mayoría de bandas citan bueno, tanto a Ramones como a Dead Kennedys en sus influencias, cosa que, bueno, no muchas bandas yankees lograron, ¿no? Bueno, otra banda que me pasa igual como con Dag Nasty o Bad Religion, que me gusta toda su discografía, todos sus discos me parecen muy buenos, eran estos Descendents, formados en California en el 78. Todas las portadas de la banda, o la inmensa mayoría, tienen este personaje de gafitas, que no es otro que una caricatura que le hicieron a su cantante, a Milo Aukerman, ¿vale? Este personaje se llama Milo también. Todos los discos aparece la caricatura de Milo por algún sitio. Y este es el quinto álbum. He escogido este porque es el que más me mola, aunque en los años 80 tienen también varios trabajos muy buenos, pero este en concreto del 96, ya os digo, es el quinto álbum, es el que más... No sé si dije 86, no, 96. Es el que más me gusta, ¿vale? De la banda. Hardcore melódico. Bueno, yo me imagino que conocéis todas estas bandas. Si no las conocéis, bueno, pues aprovechar y buscarlas y veréis que os encontráis con unas cuantas bandas maravillosas. Vale, seguimos con bandas y vamos con esta gente de sobra conocidos, The Exploited. Este es su segundo trabajo, el Troops of Doom. Esta banda es escocesa, es de Edimburgo. Bueno, fueron bautizados o se bautizaron a sí mismos, no sé, como Street Punk, Street Punk. Y bueno, digamos que son la primera banda de ese estilo, ¿no? Bueno, el estilo no es otra cosa que, como dice su propio nombre, punk callejero, punk de barrio, bueno, pues actitud de la calle, total. Y esta banda, la característica es que con los años ya este disco tiene bastante metal en sus guitarras, en sus riffs, pero con los años han ido endureciendo. Ya podemos decir que, bueno, pues han ido haciendo lo que se llama crossover, esa mezcla con el thrash, haciendo su música mucho más dura. Pero bueno, en este disco todavía hay mucho rollo punk, aunque ya os digo que los riffs son bastante duros, pero bueno, vamos, que los conocéis de sobra y no necesitan mucha presentación. Bueno, otra banda también de las islas, de Birmingham en este caso, la misma ciudad de Black Sabbath. Así aprovechamos para recordar al su ciudadano más ilustre probablemente, ¿no? Que era Ozzy Osbourne, que falleció hace tan solo unos días. Un recuerdo para Mr. Madman. Bueno, pues estos son GBH, Great Britain Hardcore. Este es el debut de la banda del año 82. Pioneros del hardcore punk en las islas.
Y bueno, poco más os puedo decir. También como les pasó a Exploited, también han ido endureciendo su sonido, metalizándolo, digamos, con el tiempo. Pero bueno, en este debut hay mucho punk, mucha rabia, y es un disco genial. Bueno, otra banda que me gusta mucho son esta gente de Gorilla Biscuits. Bueno, pionera de este es su álbum debut del 89, pionera del sonido de New York, del New York Hardcore. Habréis visto muchas veces esa, que incluso se tatúa mucha gente, una X en la que pone NYHC, que es eso, New York Hardcore. Y esta es una banda, bueno, pues pionera del estilo. Digamos que el estilo de esta banda podríamos decir que son los padres de bandas como hoy en día muy conocidas y reconocidas, como pueden ser Hatebreed, Terror, H2O, Ramallah. Bueno, todas esas bandas yo creo que han bebido de aquí. No hay más que pinchar este disco o un disco de Out of Today para ver que ese sonido que ahora despliegan esas bandas que os mencioné ha salido de aquí. Bueno, os decía al principio del vídeo que me iba a tomar la licencia de poner 3 CDs. ¿Por qué? Porque aunque tengo vinilo de estas bandas, he preferido escoger CD porque es más interesante lo que tengo en el CD que lo que tengo en vinilo, ¿vale? En el caso de esta banda, los australianos Hard Ons o Hard Ones, bueno, pues ya como os digo, es una banda australiana muy influenciada por los Ramones también, y el hardcore melódico en general. Y este es un recopilatorio que sacaron ya hace una pila de años. Concretamente, este salió en el 98. Año 98 es este recopilatorio. Y es un muy buen recopilatorio en el que casi podía habérmelo hecho yo mismo, ¿no? Porque realmente cogieron todas las canciones que me gustaban de sus primeros trabajos, o la mayoría de las canciones que me gustaban, y aparecen en este recopilatorio que trae un montón de temas. Ya veis que ahí aparecen un montón de canciones. Y por eso he escogido esto. Prefiero mostraros este recopilatorio que me gusta mucho, que me parece que es ideal para si solamente quieres tener un trabajo suyo, tener este. Y bueno, prefiero enseñaros esto antes que el vinilo, ¿vale? Bueno, seguimos con un par de bandas españolas ahora. Uno son los catalanes de Bañolas, HHH. Bueno, hay varias versiones de dónde viene este nombre. Digamos que la que casi todo el mundo comparte es la de Harina de Huesos Humanos. Era una banda muy activa. Eran 3 hermanos. Tenían tres bandas a la vez funcionando. Una era esta HHH, que era su vertiente más hardcore o hardcore punk. Tenían otra banda que se llamaba Rose, donde desplegaban un hard rock mucho más melódico, mucho más parecido a estas bandas tipo que os enseñaba, pues Descendents, Dark Nasty, que anda por ahí, también lo tengo por ahí el disco, pero bueno, no ha entrado en entre estos que he escogido para mostraros. Y tenían otra banda que se llamaba Overthrow, donde hacían un crossover ya mucho más metalizado, ¿vale? Bueno, pues para mí uno de los mejores discos del estilo del hardcore punk. Me parece buenísima esta banda. A veces no valoramos lo que tenemos en España y esta gente eran realmente buenos. Y además era una banda autodidacta que empezó de la nada, porque si lees la biografía, la primera batería que tuvieron se la hicieron con cubos de pintura y tocando con unos palos de madera, porque no tenían dinero para comprarse una batería, y de ahí ya fueron progresando y llegando hasta lo que fueron y tal. Bueno, otra banda que os quiero mostrar son una banda local, son de aquí de Asturias, concretamente de la ciudad de Gijón, amigos personales míos. La banda hace muchos años que dejó de funcionar, pero concretamente con su cantante Miguel. Miguel, si me estás viendo, date por este vídeo dedicado también para ti. Bueno, eran Intolerance, ¿vale? Ahora hay una banda de death metal que circula por ahí con este mismo nombre, pero bueno, esta gente ya pues estaban por ahí en el año 89-90 funcionando, con lo que son mucho más veteranos.
Y este disco fue su primera larga duración, su primer LP, este es del año 93. Bueno, pues una banda a la que le tengo especial cariño, a la que, bueno, durante un tiempo cuando tocaban por aquí por Asturias, pues bueno, iba a verles siempre que podía. Uno, por lo mucho que me gustaban, y dos, por la amistad que me unía con ellos. Y quiero mostraros de esta banda también. Antes de ese LP, en el año 92, publicaron un single que, bueno, para aquí, para los asturianos, fue toda una revelación este trabajo. Era lo primero que editaban en vinilo, aunque fuera pequeño, que fuese de estos vinilos pequeñitos. Bueno, ya veis que es estos típicos trabajos de la época, que se desplegaba, ¿vale? Y tenía... Bueno, no voy a mostraros más cosas, porque bueno, se abre entero, queda una hoja grande. Es un disco muy a favor de, bueno, como su propio nombre indica, aspectos humanos de la vida animal. Pues hay textos hablando de, bueno, pues de la defensa de los animales, del maltrato, de los abusos que se lleva cometiendo sobre los animales desde tiempos inmemoriales, y que, bueno, en este caso seguimos igual que hace 30 años, por desgracia. Así es la vida. Bueno, otra banda que quiero mostraros. Esta banda es un poco especial. ¿Por qué? Bueno, pues la banda en cuestión es LARD, ¿vale? ¿Por qué es especial esta banda? Lo primero, porque no es un hardcore punk al uso, y os cuento. Esta banda está compuesta por cuatro miembros, ¿vale? El cantante y compositor de la mayoría de letras y melodías es Yellow Biafra, ya os hablé antes de él, el líder de los Dead Kennedys. Y para grabar este disco y otro anterior que tienen, se juntó con los miembros de la banda de metal industrial Ministry. Bueno, ya sabéis que Ministry era la banda de Al Jurgensen, era el líder de la banda, compositor de los temas y demás, y digamos que los otros tres miembros, bueno, no vamos a decir tres miembros florero, pero obviamente supeditados a las decisiones del líder total de la banda, ¿no? Bueno, pues en este disco, Yellow Biafra, no sé si la palabra correcta es reclutar a los tres miembros de Ministry que estaban en un parón en ese momento, y grabaron estos discos. Bueno, uno anterior, ya os digo, que no tengo, por cierto, y este, que es una burrada de disco con unos riffs bastante metálicos, eso sí, pero bueno, es un disco que te vuela la cabeza, ¿eh? Si podéis, no es una banda muy conocida, a lo mejor esta sí que se os ha pasado desapercibida. Yo os diría que vayáis corriendo a YouTube y le echéis un vistazo. Y la particularidad que tiene este disco, bueno, es que trae una especie de fanzine que hacía Yellow Biafra. Voy a enseñaroslo un poco, ya veis el perfil del personaje. Os enseño esto porque comprando este disco de segunda mano, la verdad que suele faltar siempre el fanzine, ¿vale? Pero bueno, que lo conseguí por la red, pues por suerte está genial conservado. Es un Nearmind en toda regla, con el fanzine absolutamente impoluto. Bueno, no os muestro mucho más porque es un tochaco. Mira, ya veis que tiene un montón de páginas. Bueno, pues es un fanzine hablando de todo un poco. Ya veis que, pues con un insecticida se cargan la Estatua de la Libertad, símbolo de los Estados Unidos. Bueno, estas cosas hablan de, bueno, pues muy político, como todos los contenidos de las bandas de Yellow Biafra, ¿no? Pero bueno, quería enseñaros que en este caso viene este fanzine, que ya os digo que no es muy fácil de conseguir una copia que lo traiga, porque está casi siempre desaparecido. Aparte que este disco no se reeditó, salió en el año 87 por el sello que era propiedad del propio Yellow Biafra, que era Alternative Tentacles. Y bueno, una pequeña joyita. Como también es una joyita este trabajazo, este discazo, con una de las portadas más icónicas de la historia del rock para mí. Ya veis, Fuera del Rebaño,
el significado se entiende bien, ¿no? El rebaño de ovejas blancas va siguiendo al líder y siempre hay alguna oveja negra que no sigue el concepto de la manada, ¿no? Bueno, pues cuando éramos jóvenes un poco nos veíamos así, ¿no? Éramos los rebeldes que escuchábamos otra música diferente a la de todo el mundo y esta portada nos representaba muy mucho. Una banda maravillosa, la banda de Ian MacKaye. Ya sabéis que luego fundó Fugazi, otra banda mítica dentro del hardcore, aunque su rollo ya no va tanto conmigo. Y bueno, este disco es una gozada. Dura muy poquito, muy poquito. También es un recuerdo a mis amigos que os nombré antes, porque Minor Threat, que traducido al español sería Pequeña Amenaza, era el nombre del fanzine que hacía mi amigo Balsera. Bueno, todo está encadenado, ¿no? Grandísima banda. Bueno, os decía lo de los CDs. Bueno, pues pasa un poco igual. Ahora quiero hablaros de Misfits. Bueno, Misfits, ya sabéis, la banda del conocido Glenn Danzig, que luego se marchó y ha estado por ahí por su cuenta con otras bandas como Danzig o como Samhain. Y luego pasó a ocuparse de las voces Michael Graves, bueno, es una banda de New Jersey. Bueno, aunque tengo algún disco por ahí, tienen también este doble CD, bueno, doble CD no, son dos CDs, un volumen 1 y un volumen 2, que recopilan un montonísimo de temas. Voy a poneros la parte de atrás, ya veis, este es el volumen 2, ya veis que, joder, con los brillos, bueno, ya veis que tiene un montón de temas. Y este es el volumen 1, ¿vale? También con un montón de temas. Pues como os dije un poco con Hard Ons o Hard Ones, abarcan prácticamente toda su discografía, tanto con Glenn Danzig como con Michael Graves. Los mejores temas están aquí, temas que solo han aparecido en EPs, que no salen en ninguno de sus largas duraciones. No sé, por poneros un ejemplo, pues Die Die My Darling, que no sale en ningún disco, que solamente salió en un EP. Aunque luego creo que en posteriores reediciones incluyó los temas del EP en la reedición, pero bueno, como quiera que sea, es un recopilatorio muy completo y prefiero mostraros esto, que realmente es lo que escucho cuando quiero escuchar a Misfits, es de lo que tiro. Y tengo por ahí un vinilo suyo que la verdad que llevo siglos sin pinchar. Bueno, el siguiente trabajo es el de la banda Negazione. Negazione es una banda mítica italiana de Turín, de la ciudad de Turín. Estuvieron activos varios años, 6 o 7 años. Era una banda que no quería salir, aunque tuvo muchísimo éxito y fue tentada por varias discográficas potentes, nunca quiso. Era una banda muy... Bueno, pues ya sabéis, en el rollo hazlo tú mismo, la autogestión, nunca quiso ser partícipe del mercado masivo. De hecho, este es un trabajo recopilatorio que salió con el sello We Bite, que era alemán. Y bueno, ya veis aquí el título del disco, pero recopila varias cosas. En concreto, aquí está, bueno, pues todo lo que te sacaron entre el 83 y el 90, que fueron los años que estuvieron activos. El único LP que tienen, larga duración, que se llama Lo Espíritu Continúa. Y después hay varios EPs, está por aquí Tutti Pazzi. Bueno, es una pasada este disco, ¿vale? Muy interesante esta banda. Os la recomiendo encarecidamente si no los conocéis. Bueno. Después las bestias de Portland. Poison Idea. Esta es una reedición bastante reciente. No tiene muchos años. Tendrá, no sé, 4 o 5 años. Y bueno, trae su LP... como veis, el Feel the Darkness, y aparte es un doble álbum y trae, bueno, pues un montón de temas más, de tomas alternativas, de algún caras B de algún EP y demás. Bueno, es un disco muy completo
y es una banda muy, muy, muy potente. Ya veis qué portada más explícita. Y os recomiendo mucho que le deis una escucha si no los conocéis. Bueno, luego, como me pasa con Bad Religion, Ramones es una banda de la que me gustan prácticamente todos sus trabajos. Hay altibajos en su carrera, como os podéis imaginar, pero bueno, he escogido creo que es el tercer disco, Rocket o Russia. Bueno, he escogido este disco porque yo creo que aparte que es el primero que tuve, bueno, pues aquí puedes encontrarte temas, vamos, todos los temas de este disco podrían ser un single, ¿no? Creating Hope, Rockaway Beach, I Don't Care, Sina is a Punk Rocker, We're a Happy Family, Tena Lobotomy, Do You Wanna Dance. Bueno, ¿qué os puedo decir de Ramones que no sepáis? Bueno, una banda mitiquísima a la que tuve la suerte de ver 3 veces, las 3 veces que se dejaron caer por Asturias, a finales de los 80 y principios de los 90. Dos veces los vi en sala y luego otra en un campo de fútbol donde vinieron teloneando a U2, curiosamente. Bueno, os miento con lo de que las 3 veces o las 2 veces los vi en sala. Una vez los vi en sala, otra vez los vi en la plaza de toros de aquí, con los Ronaldos de teloneros, ya os podéis imaginar qué mezcla. Y la otra vez los vi, ya os digo, en el campo de fútbol del Real Oviedo, y los Ramones hacían de teloneros a los irlandeses U2. Bueno, cualquier disco de su discografía es altamente recomendable. Bueno, en una lista de hardcore punk no podía faltar el Nevermind the Bollocks de Sex Pistols. Ya sabéis que, bueno, esta banda es especial, solamente sacaron este disco, todos sabéis de sobra su historia y cómo se desarrolló esa historia, ¿no? Poco más os puedo decir. Banda seminal, súper recomendable y que me imagino que todos conocéis y habréis escuchado. Esta es otra banda que tuve la suerte de ver. Era una gente de Noruega, se llaman So Much Hate. Se habían formado en el 86 y esto es un directo del año 88. Esto es un directo es un disco que compré en su concierto. Esta era una serie, Your Choice Live Series, que sacó varios trabajos en directo de varias bandas hardcore ahí, pues a finales de los 80, principios de los 90. Y bueno, tengo algún trabajo más de esta serie por ahí, pero bueno, quería compartir porque, bueno, es una banda carismática dentro de la escena europea y bueno, pues ya os digo, como tuve la suerte de verles en directo y tal, pues bueno, quería compartir ese recuerdo con vosotros. Otra banda que me encanta son los alemanes Sperrmürs. Bueno, otra banda que tiene varios trabajos. Como curiosidad, esta banda, ya os digo, es alemana, es de la ciudad de Kaiserslautern. Y la curiosidad de esta banda es que su vocalista era americano, era yankee. Y era un soldado que habían destinado, ya sabéis que la OTAN tiene bases en varios puntos, hay bases yanquis en varios puntos de los países OTAN. En Alemania hay varias bases americanas y bueno, en concreto, pues este soldado americano estaba destinado ahí en la base, se juntó con 3 jóvenes de la escena local de la ciudad y bueno, pues formaron esta banda que aún a día de hoy sigue sacando discos de muchísima calidad, pero bueno, este es de los primeros que sacaron, ¿vale? Este disco concretamente es del 86. Bueno, otra banda que me mola mucho, con ese sonido melódico, pero a la vez fiestero, son los británicos Stupids. Estos eran de la ciudad de Ipswich, joder, qué mal pronuncio y tal. Y bueno, se habían formado a principios de los 80 y demás. Bueno, tienen varios trabajos y este en concreto me parece muy bueno. Una banda muy a tener en cuenta, también con un sonido ya también un poco metalizado, con unas guitarras ya un poco más
un poco más afiladas. Y bueno, siguiendo con lo que os decía de que iba a incluir 3 CDs, voy con el último. Este es de la banda española Subterranean Kiss, la banda de Barcelona. Es una recopilación que salió en CD hace unos años. Es una recopilación muy completa. Porque recoge todos sus primeros trabajos. Bueno, tanto la demo, la maqueta, como los 2 primeros EPs que sacaron. Bueno, tiene un porrón de temas. Una banda que toca muy rápido, con temas muy cortos, muy directos. Aquí está el mítico batería que aún a día de hoy sigue por ahí dando guerra, que se llama Boliche, o conocido como Boliche. Ya os digo, bueno, viene con un buen libreto que cuenta aquí un poco pues de la historia de la banda, muchas fotos, las fotos de los trabajos que vienen aquí en el CD. Bueno, es una recopilación muy completa y sí que tengo por ahí algún 7 pulgadas de ellos y tal, pero bueno, lo mismo que os decía con Misfits, por ejemplo, cada vez que me apetece escuchar Subterránea me casco este trabajazo que tiene ni más ni menos de 43 temas, editado por el mítico sello español Vicor. Muy recomendable esta banda si no los conocéis. Y bueno, ya vamos a terminar los 3 últimos. Desde Orange County, en California, Uniform Choice. Ya sabéis, una de las bandas más representativas del estilo Straight Edge, que no era otra cosa que, bueno, pues bandas que se manifestaban en contra del alcohol, de las drogas, del tabaco, del comer carne, eran casi siempre veganos. Incluso a veces con la abstención, cosa que no compartía para nada nada con este estilo, pero bueno, abstención del sexo y demás. Bueno, esta es también una... ¡Ay! Perdón. Se me ha caído. Trae aquí una historia. Bueno, trae una especie de... Las bandas Straight Edge solían tatuarse una X en el dorso de la mano, como veis ahí. Bueno, trae este dibujo aquí y esta mítica foto que aparece también en la portada. Bueno, aquí trae lo que es la foto solamente. Y bueno, esta es una reedición de Southern Lore, de este sello americano, que está muy bien. Dentro trae adosado aquí, en la carpeta, que es Gatefall, trae adosado aquí un libreto con fotos. Fotos buenísimas de la banda. Y bueno, la verdad que, ya os digo, es una banda muy, muy recomendable, sonido muy, muy metalizado también, muy recomendable. Yo os aconsejo que si no los conocéis, que no es una de las bandas más conocidas, desde luego, pero que le deis una escucha. Bueno, para terminar, Verbal Abuse, ¿vale? Una banda de Houston, se formaron en los años 80, a principios de los 80, en el año 81, 82, por ahí y tal. Bueno, esta banda, digamos que este es el primer trabajo, como veis se titula Just an American Band. Este es un trabajo de auténtico hardcore punk, muy seminal también para el resto de bandas, pero esta banda, después de este disco, cambió totalmente su estilo y pasó a hacer crossover. Mezclaron su música con thrash, pero a saco además. Y cambiaron totalmente el estilo que practicaban en este álbum a lo que hicieron después, ¿vale? Pero que no está nada mal tampoco lo que hicieron después, pero bueno, muy recomendable este disco. Y por último, ya para terminar, desde New York, os hablé antes de ellos, Youth of Today. También otra banda del rollo Straight Edge, con eso de no fumar, no beber, no tomar drogas, no... En fin, bueno, poco ese estilo que os venía diciendo. Una banda muy, muy recomendable también, Ya os digo que si actualmente escucháis a bandas como Terror o como Madball, todas han mamado de Gorilla Biscuits y de Youth of Today y de los Uniform Choice y tal. Y bueno, hasta aquí las bandas que os quería compartir hoy. Como siempre, además de darle like al vídeo,
Sobre todo lo que más os agradezco es los comentarios, porque bueno, así veo que el canal está vivo. También me gusta, bueno, pues hablar con vosotros, contestaros y a lo que opináis sobre los vídeos, y a veces incluso recomendaros alguna banda aparte, pues no lo sé, que salga a colación de estas o de, bueno, de cualquier otra cosa que publique. Bueno, en definitiva, que eso, por favor, sobre todo comentar el vídeo. Ya los likes es secundario, porque así, bueno, pues vemos que el canal está vivo y participo con vosotros también, ¿no? Que me gusta hablar con vosotros. No quería terminar el vídeo sin comentar dos cosas. Muchas veces en los comentarios me ponéis algo así como no has puesto a no sé qué banda, o no has puesto no sé qué disco, o tenías que haber puesto a no sé quién. A ver, lo primero y más importante, no tengo en vinilo todos los trabajos publicados en la historia del metal o del rock, si queremos englobar ya todo el amalgama de estilos. Por desgracia, ya me gustaría. No, sería feliz viviendo rodeado de 10 millones de discos. Entonces, no tengo todo lo que se publica. Como no tengo todo lo que se publica, de lo que tengo en mi colección, os comparto siempre una serie de discos, en este caso, como os he dicho hoy, 25 trabajos, que me gustan a mí, los escojo yo. Ya sé que muchos de vosotros me diréis, ostras, es que ahí falta, no sé, me lo invento, Fugazi, o falta Shelter, o falta No Use for a Name. Pues claro, uno porque no los tengo en vinilo y otro pues porque a lo mejor prefiero alguno de los que os he puesto hoy antes que esos. En algunos casos puedo tenerlo, pero para eso son los top, ¿no? Es como todos llevamos un seleccionador de fútbol dentro. En la selección española uno colocaría de titular en el lateral izquierdo a Valde, y otro colocaría a Carreras y otro colocaría a Garnacho. Todos tenemos nuestros gustos y nuestras particularidades. Entonces, bueno, pues por ahí lo que os quería decir, que por desgracia no tengo todo y no todos tenemos los mismos gustos. Dicho esto, muchas gracias por estar ahí al otro lado, y como os digo, espero vuestros comentarios para intercambiar opiniones. Gracias y nos vemos pronto.